cuando hablábamos un poco de el flujo de caja y el manejo de algunos elementos del plan financiero, que eran fundamentales porque era un poco el aterrizaje de todo el plan hacia la parte numérica para determinar obviamente lo atractivo del negocio en términos de rentabilidad, ¿no? Ahora nos toca precisar algunos puntos referidos al tema del flujo de caja, los 5 puntos que aparecen ahí, el estimado del capital inicial, el arranque para un proyecto, las fuentes de capital para desarrollar el negocio, el flujo de caja personal, las condiciones de préstamos y las diferentes fuentes de financiamiento a las que uno pueda apelar, ¿no? Esto hay que mirarlo de cara específicamente al proyecto que tienen en manos. Lo estuvimos viendo en la estructura de la semana pasada, lo vamos a ir. No sé qué pasa que se me va. Sí, eso lo vamos a ir desagregando a continuación, pero digamos, son los cuadros que les permiten tener la estructura para ese costeo de producto al que hicimos alusión en la semana pasada, ¿no? Donde hablamos de los costos directos, los indirectos, los fijos, los variables y cada uno de los componentes que no podíamos omitir, incluso relacionados con el costo de oportunidad de capital, con la depreciación de activos y todas las consideraciones que uno tiene que tener muy finamente, porque si uno no las precisa, podría estar creyendo que su negocio tiene una rentabilidad alta y de repente la rentabilidad es mucho menor, simplemente producto de que no estamos considerando todos los costos importantes, ¿no? Entonces, es fundamental chequear este flujo de caja y tratar de tener claridad en todos los ingresos que se tienen y todos los egresos que se generan para tener nitidez más adelante en el cálculo de la rentabilidad del negocio. Entonces decíamos, el flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa, ¿no? Cuando uno habla de flujo de caja ya no se refiere tanto a los activos materiales, digamos a edificio o infraestructura física que se puede tener, sino básicamente a la liquidez, a la caja que uno tiene para poder operar. Y eso es algo que uno tiene que manejar con mucho cuidado porque en muchas empresas lo que suele suceder es que tienes vacíos. O sea, tienes plata por cobrar, pero no la cobras todavía y tienes gastos que tienes que pagar el día de hoy. Y tus ingresos recién vienen dentro de 7 días. Y ahí tienes una presión de acreedores que están llamando permanentemente o del Estado que está esperando que pagues el impuesto que correspondía, etcétera. Entonces el flujo de caja es súper importante para ordenarnos, ¿no? Y el flujo de caja finalmente es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado. Tú puedes tener tus cálculos para una semana, para un mes o para un periodo de un año, si es que lo quiere manejar de esa manera, ¿no? Y es súper importante cuando uno plantea los precios para vender un producto o un servicio que contemple 3 escenarios, digamos. Un primer escenario es, o digamos, antes de ir a los escenarios, primero tengo que haber hecho un costeo fino, como vimos la semana pasada, donde tenga una idea absolutamente clara de cuánto cuesta mi producto, imputándole absolutamente todo. Si se tratara de un producto de exportación, por ejemplo, tus costos hasta nivel FOB, Free On Board, hasta el producto puesto en la mercadería listo para ser despachado. Supongamos que se tratara de fresa congelada y supongamos que mi costo FOB llega a $1.60 por kilo, yo no debería pretender a ese $1.60 sumarle un margen de rentabilidad. Atento con lo que estamos diciendo porque es un error muy común. Yo quiero ganar 25%, entonces multiplico 1.60 por 1.25 y salgo. No, antes de atreverme a cotizar un producto, tengo que tener referencias de precio de mercado. Si es un jugo de fruta que lo voy a vender en Metro y en los mercados de abastos, me doy un par de vueltas por Metro y por los mercados de abastos para ver qué otros jugos que podrían ser una alternativa a mi producto se están vendiendo y en qué rango de precio se mueve. Supongamos que me cuesta $1.60 el kilo, si fuera exportación, como mencionamos, y el precio referencial al que otros están vendiendo es $2.50,
Si ese es el caso, a partir de mirar la información de la competencia y la demanda del mercado, yo tengo 3 escenarios. Primer escenario, lo vendo a precio de mercado, asumiendo que es el número, 1.60 contra 2.50, es un margen interesante, ¿no? Segunda posibilidad, lo vendo ligeramente por debajo del precio de mercado. Y cuando digo ligeramente por debajo del precio de mercado, me estoy diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué estoy pretendiendo? ¿Por qué vendería un producto ligeramente por debajo del precio de mercado? El mercado paga 2.50 y yo lo vendo a 2.40, que soy buena gente, quiero favorecer a la gente, me da pena, mucha pobreza en el Perú. No, ¿cuál es la explicación? ¿Alguno de ustedes se anima? Dale, José Antonio. Profesor, Siempre José Antonio, ¿eh? ¿qué tal, profesor? Muy bien, José Antonio. ¿Qué tal, profe? Dale. Profe, el ofrecer un producto por debajo del precio de mercado sería para poder captar clientela y que el mercado o los usuarios puedan conocer nuestro producto. Sí, de acuerdo, esa es una estrategia válida. Hay que manejarla con cuidado. Si bien lo que has dicho, José Antonio, es súper razonable, es una estrategia de penetración, entras un poquito por debajo para que tu producto lo prueben. Quiero vender jabones, fichos, que compiten con Dove, con Dermex, ¿qué tal? Y esos jabones se venden a 5 soles y yo salgo a 4.80. 20 centavitos menos para que la gente diga, bueno, va a comprar 10, me ahorro 2 solcitos, está bien, ¿no? Entras un poquito por debajo para luego, cuando ya el producto se reconoce como un producto bueno, pretender subirlo. Ojo, lo menciono así rapidito, pero tengan cuidado. A veces no es tan simple. Y cuando hablas de exportación, por ejemplo, entra al mercado japonés con un precio bajo y ya te quiero ver después peleando con el japonés para subir el precio. Bien bravo. Entonces, no siempre se puede, pero la lógica es lo que tú has dicho, José Antonio, correcto. Y la otra alternativa, evidentemente, si la primera era vender a precio de mercado, la segunda ligeramente por debajo del precio de mercado, la tercera evidentemente sería vender un poquito por encima del precio de mercado. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué me atrevo a vender un producto ligeramente por encima del precio de mercado? Parecería una locura, ¿no? O sea, si ya el mercado está comprando a 10 soles, ¿yo por qué voy a salir a 11? ¿Por qué me compraría a mí? Dale, Luis Arturo. ¿Qué tal, profesor? No sé si es que me equivoco, pero como para... tal vez yo pienso que es un tema más que nada de exclusividad. Perfecto, Tal vez, correcto, correcto. Tema de, por ejemplo, correcto. La marca está Lacoste, ¿no? Correcto. Un tema más que nada de exclusividad. Correcto, o sea, en el fondo es porque tu producto tiene alguna ventaja diferencial, de repente la marca que lo hace exclusivo, como señalas, o de repente es una estrategia tuya. Tu producto es igual al del resto, es un jabón igual al resto, es un champú igual al resto, pero lo vendes incluso un poquito más caro para tratar de posicionarlo arriba, para que la gente perciba, si es más caro es porque es más ficho, es mejor. No sé si les ha pasado, te quieres comprar un jean, vas al centro comercial, grande, al Real que tienen cerca del aeropuerto, y resulta que por el Día del Padre, rebaja de las 6 marcas, 5 están en rebaja y en promoción, y una no. Y a veces hasta casi inconscientemente tú asocias como más ficha esa marca que se dé el lujo que ni siquiera baja el precio. Todas las demás bajan menos esa. ¿No? Entonces, no digo que necesariamente funcione, porque puede ser riesgoso eso. Y tiene lógica lo que tú dices, ciudad, ¿no? Y eso puede estar relacionado también con características particulares que tu producto tiene, que lo haga efectivamente exclusivo y que justifique ese mayor precio en el mercado. Y a veces no es que tenga ese valor diferencial, sino digo que tú pretendes que así suceda, ¿no? Entonces, nunca se atrevan el cálculo tal como parecería estar diciendo esa ecuación. Precio de venta, costo, ese monto de utilidad, no lo fijo yo a priori. No es que digo, yo quiero vender ganando 25% de margen, o 30, o 50, o 100. No, antes tengo que tener una referencia de precio de mercado. Recién ahí me puedo arriesgar. Es como si usted quisiera vender tu carro. Tienes un carro y es tu carro desde hace 7 años, es un Toyota, hace una revista que te dice si es de tal año, tal modelo, tal, el rango de precios es entre 7.000 y 7.800. Bueno, ahí ya lo tienes, eso es, ¿no? No se te va a ocurrir decir, bueno, yo quiero ganar más, así que lo vendo a 14.000. No creo que nadie te responda ni siquiera el correo o tu página o lo que fuera, ¿no? O sea,
Estás totalmente fuera del mercado. Entonces, tiene que haber una referencia de precio de mercado. Entonces, hay un costo de producto y un margen de utilidad que puede ser una pretensión de utilidad, pero que tengo que cotejarla contra mercado. Y tengo algunos gastos complementarios al costo del producto, que es toda la parte administrativa, financiera, para llegar al costo real del producto finalmente, ¿no? Bien importante, vuelvo a repetir lo que hemos dicho, digamos, de tratar de tener un desagregado fino de todos los componentes del costo. No se olviden, costos variables, costos fijos, directos, indirectos, y es fundamental, lo seguiré repitiendo y lo repetirá Mirko cuando esté trabajando también con ustedes en forma individual, porque errores en la estructura de costos te matan un negocio. Y les digo, aunque no lo crean, empresas mediano grandes que pierden plata y que facturan $1 millón. Y tú dices, oye, factura $1 millón y mueve $1 millón y tiene no sé cuántos empleados, ¿cómo está perdiendo plata? Puede estar en rojo. Haces un arqueo y la empresa puede estar en rojo. Simplemente está ciclando la plata sin hacer un corte para darse cuenta cuáles son sus números. Y eso le pasa. Y como en el Perú tenemos 74% de informalidad, muchas empresas que no entran a este orden en el que están entrando ustedes pueden cometer serios errores, ¿no? Y les digo esto para que vean el valor que tienen ustedes en el mercado. Imagínate ustedes que entren, que a una empresa les confíe mirar los números y ustedes descubren que la empresa pierde plata. Eso que le dices al empresario vale oro. Deberían pagarte y pagarte bien por esa consultoría, porque le estás haciendo a la empresa darse cuenta de que está cometiendo un grave error y que los números no le están dando. Y sigue moviendo la plata y sigue moviendo la plata y ciclándola y está aumentando su arruga para más adelante, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de punto de equilibrio es que uno pueda estimar cuánto tengo que producir para, si bien no ganar, tampoco perder. O sea, yo debería tener claro, por ejemplo, si se tratara un negocio de exportación, yo podría decir, oye, tengo que exportar todos los meses 2 contenedores de 20 pies de menestras para estar en azul. Si vendo 2 contenedores al mes, significa que todos mis costos fijos, variables, directos, indirectos están cubiertos. Entonces, si yo ya tengo un par de contratos con un par de clientes y uno me compra 2 contenedores mensuales y uno un contenedor mensual, estoy en azul de todas maneras. Eso me da la cabeza y la tranquilidad para viajar a ferias, misiones comerciales, estar pensando en alianzas estratégicas, me meto a los foros y tal, porque tengo el aire, porque estoy en azul y cumplo con todos mis pagos y encima tengo un margen y puedo reinvertir y tal. Pero si son empresas que no tienen ningún contrato, todos los meses están peleando al menos vender 2 contenedores, porque si este mes vendí un contenedor y no 2, te tendré que estar diciendo, oye, José Antonio, no te puedo pagar el 100% de tu sueldo, te voy a pagar la mitad, te la debo a la siguiente semana, la típica, ¿no? No te pueden cumplir porque tienen un flujo de caja que no les permite asumir las responsabilidades como deberían. Entonces, bien importante, se dan cuenta de esto, relacionarlo con el flujo de caja como concepto, para saber cuál es su punto de equilibrio, cuál es lo mínimo que tú tendrías que vender para que estés en azul. A partir de ahí, para arriba, ganas, ¿no? Entonces, calculas, digamos, eso. Acá la fórmula simple, eso lo pueden haber visto en cualquier ejercicio, pero utilícenlo simplemente como referencia para hacer la estimación de cuánto puedes estar ganando en una operación. Y esto, que lo vamos a ver en ejercicios, es súper importante porque, como les digo, las empresas que estos temas simples no los miran, no los calculan, simplemente pueden estar perdiendo plata. Lo vuelvo a repetir porque se sorprenderían de ver cuántos esfuerzos hay comerciales donde hay un crecimiento en términos de facturación y no necesariamente estás ganando plata, ¿no? Y a veces, como digo, pasas a escalas mayores. Cuando digo ese ejemplo del $1 millón, no crean que estoy imaginándome que eso pasa con empresas que facturan $4,000. No, puede pasar con empresas que facturan $1 millón. Les digo porque hay empresas incluso que han pretendido venderse y para vender una empresa te hacen una evaluación para saber cuánto van a pagar por esa empresa. Y han habido opciones de compra donde el comprador le ha dicho, bestial, te tomo la empresa y me la llevo. ¿Cuánto me vas a pagar? Nada. Nada. Y de repente nada es una buena oferta, porque tu empresa está en rojo, con las deudas que tiene a SUNAT y al fisco y tal, de repente estás en rojo y aparece ahí que está facturando todos los meses no sé cuántos miles de dólares.
Es bien importante. Acá simplemente algunos ejercicios, no me voy a detener ejercicio por ejercicio para que puedan practicarlo, digamos, para hacer la estimación de lo que dijimos, que es un tema simple, pero quédense siempre con la parte conceptual clara. No hagan cálculos por aplicar la fórmula, es lo más simple y mete los datos y sale. El tema es entender el concepto y nunca confundan conceptos fundamentales. Punto equilibrio es estimar cuánto tengo que producir y vender para cubrir mis costos fijos y variables y para tener la tranquilidad que a partir de ese momento en adelante juego azul, ¿no? Luego los cálculos son simples y cuando aplicas una fórmula mete la data y funciona. Les digo esto porque, por ejemplo, una cosa que yo critico de la formación de ahora es que en mi época cuando estudiábamos matemáticas era álgebra, la parte fácil, aplicativa y aritmética era el entender lo que está atrás de la fórmula, hacer el cálculo. Álgebra era más fácil porque metía los datos y ahora más fácil todavía porque lo metes en una computadora y te sale el resultado y se acabó. El tema es entender por qué esa fórmula funciona como tal y qué cosa estoy midiendo y por qué me sirve ese número que salió. No simplemente que saco y salió 1.2 o lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando hagan los cálculos, que acá está un poco la información y hay ejemplos, no me estoy deteniendo para más bien centrarme en la parte de conceptos importantes, siempre miren hacia atrás qué está saliendo como resultado. O sea, ¿para qué te sirve ese dato? ¿Qué significa el punto de equilibrio? ¿A qué le llamo concretamente utilidades? ¿Cuándo gano? ¿Cuándo pierdo? Cosa que puede parecer simple, pero tienen que tenerla súper, súper clara, ¿no? Y siempre tengan claro que cuando me presentan un proyecto y el proyecto lo valido y me parece bien puesto, bien calculado, camina bien y el número es súper bueno, y después miro las proyecciones del año 2 y 3 y repiten el año 1, 2 y 3 igualitos, serio error. O sea, siempre contemplen que va a aparecer competencia. O ya la tienes, o va a aparecer competencia cuando tú pegues en el mercado bien. Y cuando ya la tienes, siempre tengan en cuenta que estamos hablando no necesariamente del mismo producto, sino también productos sustitutos. Es decir, como dije en algún momento, yo quiero vender piña golden de la Mayeque en los supermercados en Lima. Bacán, es un negocio, puede funcionar, claro que sí. Y de repente, cuando quiero estimar mi mercado y quiero mirar la competencia, miro qué otros proveedores de piña golden hay. Algunos serán de Chiclayo, otros de Piura, otros de Arequipa, otro de Lima, otro de Huaral y tal. Pero miro piña contra piña. Es más, piña golden contra piña golden. Y de repente hasta una ama de casa te diría, oye, cuando la piña golden sube arriba de sol 50 el kilo, ya no compro piña golden y prefiero comprarme la papaya de tal tipo. O prefiero comprarme, no sé, fresas, lo que fuera. Eso significa que hay cierto grado de sustitución con esos, es decir, son competencias. Entonces tengamos siempre claro, es como si tú me dijeras, yo tengo una pizzería y compito contra otras pizzerías. No, te equivocas, de repente la pizza es hasta un pretexto, ¿sabes qué? Hay partido de fútbol, la pizza con una chela o con una gaseosa, sí. O de repente en lugar de pizza, mejor no pizzas, hamburguesa, pues, ¿no? O por qué no lugar de hamburguesas, sándwich de pavo que venden no sé dónde, ¿no? O sea, a lo que voy es a que no miren la competencia solamente con el producto igual, sino con un sustituto de lo que tú pretendes satisfacer. Y eso es bien importante, ¿no? Y hacer, como digo, siempre el cálculo preciso de los costos totales, no omitan absolutamente nada. Preferible es que hasta te excedas, hasta que pongas un costo de oportunidad de capital muy alto, qué sé yo, y aún así te dé una utilidad operativa en buena hora, porque de repente no te sale 3.750 de utilidad, sino de 1.920. En buena hora, tú calculaste un poco menos. Preferible quedarte corto y ganar un poquito más a calcular más y que termines ganando mucho menos, ¿no? O sea, la propia percepción de resultado termina siendo mala cuando el resultado es menos de lo que tenías estimado. Preferible hasta engáñate a ti mismo, carga bien los costos y si ganas un poquito más, alégrate con justificación, ¿no? Importante eso, ¿no? Y ojo con el tema de lo que justo conversábamos con ustedes dos que intervinieron, ¿no? El tema en el tercer escenario, cuando hablamos de precios, yo le decía que se podía posicionar un producto con un precio más alto y justamente me decías que
podría ser un tema de exclusividad. Correcto, yo te dije correcto, ¿no? Ahora, supongamos que tú tienes un supermargen y pusiste un precio más alto en el mercado y no funcionó. Tú querías vender un sacón de pelo de vicuña que es recontra exclusivo y lo más caro que el sacón de bisón que te vendía la tienda más ficha de Lima. Y tú dijiste, oye, ellos lo venden a 1.000 soles, yo lo vendo a 1.100 soles. Yo podría venderlo a menos, pero quiero posicionarlo arriba por exclusividad, lo pongo más caro. Es una estrategia que tiene que chambearla bien, comunicarla bien, para que el consumidor diga, oye, sí, pues pelo de vicuña es imposible que alguien tenga uno igual, es recontra exclusivo, es caro porque es el pelo mío del planeta, es lo más caro que hay hoy día en Europa, por si acaso, que lo tengan claro. Entonces uno podría decir sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si el mercado no responde? No te la creemos. Yo sigo prefiriendo el sacón de bisón, es un más bajo de precio. Tengan cuidado, eso es casi como calatearte en público. Es decir, ahí es donde, por ejemplo, hay empresas que sacan la segunda marca, ¿no? Y en promedio están bajando el precio. O te digo, te vendo el sacón, pero te lo vendo con una bufanda, un gorro. Es una manera de rebajarte a solapada, digamos, ¿no? Y eso tiene más lógica que 1.900. Eso significa que ya con esto ganaba plata, por lo tanto él estaba queriendo tener un lucro mayor. Y eso, ese es el cliente, no lo persigue también. Entonces, mucho cuidado con ese tema del juego de precios. Una consulta, en cuestión de precios de un producto o servicio, ¿no se puede determinar también por medio de una pericia? Por ejemplo, en los bienes inmuebles, para determinar el precio de mercado, muchas personas estipulan el precio tasador. Sí, claro. Lo que pasa es que siempre tienes este juego de precio de mercado porque de repente tú estás en la universidad, el distrito Victoria, la Victoria o Victoria, ¿no? Y el metro cuadrado vale tanto. Está bien, ese es el valor del metro cuadrado, pero tu terreno justo da un parque. Eso es lo que se llama externalidades positivas. También está en la Victoria, da al contrario, un basural. Ese basural es una externalidad negativa. Entonces, si tú vas al mapa, va a decir metro cuadrado en la Victoria es tanto. Va a haber elementos que permitan vender un poquito más, un poquito abajo. El terreno está, pues, como te digo, está a 2 cuadras de la entrada principal de un centro comercial de mucho movimiento. No estás frente al centro comercial, que es jugar en contra, pero estás a 2 cuadras. No hay bulla, no hay tráfico, no es que te bloqueen. Entonces, hay otras variables también. No digo que el peritaje o la valoración que puedas encontrar no funcione. Es como el ejemplo que puse yo de los autos. Te sale, tú tienes un Toyota, hace 7 años, eso vale tanto si es un Corona y no sé qué. Sí, pero tu carro puede tener un super equipo, tu carro puede haber sido mantenido en la Toyota, mientras que el mío yo lo mantenía en un tallercito por ahí nomás. El que tú tengas todo el recorrido de mantenimiento en Toyota es una garantía de un servicio de primera y un mejor precio de reventa. Entonces, siempre hay otras variables, pero vale lo tuyo. Por supuesto que puede haber peritaje cuando corresponde, no en todos los casos, ¿no? Y acuerden que siempre uno tiene que revisar sus números. O sea, yo puedo haber hecho mi cálculo de cuánto me cuesta producir el bien, pero ¿qué pasa si eso pasaba cuando yo compraba para mi contenedor o mi lote de fresas? Yo compraba 1 tonelada de fresa y ahora he pasado un salto y estoy sacándome un contenedor de exportación y me boto 10 toneladas de fresa. Entonces, a la hora de comprar la materia prima, tengo mayor capacidad de negociación y eso me permite lo que se llama economías de escala. Y por lo tanto, puedo ir reduciendo algunos costos importantes de mi operación. Tanto en los fijos como en los variables. Lo que acabo de poner es un variable. Pero igualmente en los fijos, a veces yo pues que no estoy en la mejor ubicación. ¿Por qué? Porque es un producto que lo voy a embarcar y la cercanía al puerto de Pimentel, por ejemplo, me sirve. Y entonces de repente tengo una oficina más cerca del puerto, de tal manera que toda mi parte de operaciones la manejo con mayor rapidez y de repente me cuesta más barato la oficina en Pimentel que tenerla en el centro de la ciudad. Entonces es un costo fijo que puedo rebajarlo si es que estoy mirando alternativas en forma permanente. No tiene que mirar alternativas en forma permanente
Siempre, siempre, ¿no? Obviamente sin sacrificar la garantía de que tu suministro es correcto, la garantía de que tu producto sale de buena calidad, etcétera, etcétera. O sea, hay empresas que te dan servicio de transformación porque quieres que tu materia prima la convierta en un producto envasado. Y hay 7 fábricas, pero tú sabes que 2 tienen certificación de ISO 9000 y HACCP. ¿Podrías cambiarla por otro para bajar costos? Sí, pero ten cuidado, ¿no? No vaya a ser que por reducir costos estés castigando la calidad del producto y tengas posibilidad de rechazo, ¿no? Y siempre hay que mirar lo que mencionamos con el carro y lo que mencionamos, José Antonio, con los ejemplos de las externalidades. Hay externalidades que son externalidades, son externas, yo no las controlo, pero hay cosas que yo sí le puedo sumar, como el ejemplo del carro. Le pongo un equipo, le doy un mantenimiento, uso un tipo de pintura distinta, lo protejo cuando el clima complicado para que no se dañe y eso se nota. Tú te das cuenta cuando un carro lo han cuidado así, impecable, y cuando el carro ha tenido un trato más maletero, te das cuenta, ¿no? Y tú tienes que mirar qué cosas en tu producto pueden generarle un plus, ¿no? Qué cosas hay que destacar de la calidad de tu producto y qué cosas pueden mejorarse. Y algunas cosas no son propias del producto en sí, sino de la estrategia. Por ejemplo, que tú hagas una promoción atada. Tú vendes un champú y lo vendes con un jabón Ficho que tú no lo haces, lo hace un competidor y acuerdas una alianza estratégica para venderlo en promoción atada. Entonces, a veces es diferenciación del propio producto y a veces es una estrategia para que lo que ofreces llegue al consumidor con un valor mayor, ¿no? Entonces, acá, bueno, era un poco los resultados del ejercicio para la empresa de Mi Souvenir que se había puesto. Eso háganlo y revísenlo y hagan el cálculo siempre para tener un poco constatación de que los números los están manejando bien. Es súper simple, lo puedes poner por último, hasta si te da flojera, lo metes en una calculadorita y lo sacas al toque, ¿no? Pero sí es importante revisar la parte conceptual, es decir, darte cuenta de cuándo o a partir de qué número tú podrías decir esto es sostenible, esas utilidades son correctas, tengo espacio para mejorarlas. Bacán, si arrancas un negocio y te dice me está dando 30% de utilidad, pero sabes que estás dando servicio de terceros en todo y que en el año 2 tú quieres tener tu propia línea de proceso y manejar tus operaciones con un proceso propio, y eso puede hacer que tu margen suba de 30 a 45, pero ya estás arrancando en azul. Si has costeado bien, ya estás en azul y es una buena señal porque a medida que estás avanzando podrías tener un margen todavía más atractivo, ¿no? Eso revisarlo, ¿no? Acá hay, bueno, ejercicio de cálculo, como digo, esa parte es absolutamente simple, digamos, en la parte de estimación de las fórmulas y eso es súper simple, pero no se pierdan nunca el concepto. Nunca hagan el cálculo simplemente y sale un número y es el número. No, es el número que te indica cuánto debes producir y vender para estar en azul, ¿no? Para no perder plata. A partir de ahí comienzas a ganar. Y eso es fundamental que lo tengas claro, ¿no? Los cálculos, para el ejemplo que se había puesto atrás, ahí para que lo puedan revisar y hagan luego más bien el ejercicio con el producto que ustedes están trabajando. O sea, miren si es producto, miren si es servicio, miren si es para mercado local, miren si es un producto de importación y por tanto, si es de importación, tengan cuidado con algunos costos que a veces aparecen ocultos vinculados con el desaduanaje, con el manejo de la gente de aduanas, con el transporte de la mercadería, con un seguro para trasladarlo hasta tu planta, hasta tu puerto. Esos datos que a veces uno no lo mira en otras operaciones de mercado local, en el caso de importación hay que manejarlo con cuidado. No es nada complicado, pero simplemente no omitan un costo que es importante, ¿no? Y siempre es importante entender para arrancar el negocio cuánto necesito de capital. O sea, conocer cuánto dinero necesitarás para abrir un negocio es clave del emprendedor porque evalúas si cuentas con el capital suficiente o si tienes que recurrir a un préstamo o crédito para cubrir los costos de instalación del mismo. Antes que puedas iniciar la operación, por ejemplo, tú arrancas tu negocio y tú ya necesitas tener una oficina alquilada, supongo, y necesitas ya pagar el alquiler del mes
uno y te piden un adelanto. Esos son gastos a priori. Todavía no has vendido un lápiz. Bueno, lápiz es una mala palabra del día de hoy, pero vamos, no has vendido un plumón. Pero ya tienes que ir pagando eso. Entonces, para arrancar ese negocio, tengo que estimar cuánta platita tengo que tener. Oye, antes de hacer la primera venta y cobrar mi primera factura, yo tengo que tener en el bolsillo 6.000 soles. Tengo que invertir 6.000 soles. Pregunta, ¿los tengo? Tengo 3, no tengo 3, me faltan 3. ¿Cómo consigo esos 3? Un socio que ponga la plata, solo pone la plata, además participa en la gestión. No tengo nadie que ponga la plata, tengo que pedirle al banco. Perfecto. Le pido 3.000 al banco y 3.000 pongo yo. Calculen bien. Nuevamente, el cálculo y el flujo de caja es fundamental porque no vaya a ser que le pido 3.000 y después me doy cuenta que igual tengo bache, que hay un momento en que no he cobrado y todavía no puedo pagar y que en realidad le tengo que volver a pedir al banco y le tengo que pedir 1.500 más. No, es hasta mala señal para el banco. De acuerdo que al banco le puedes pedir en otro momento y el banco, si su negocio es prestar la plata y tiene las estimaciones de que tú puedes cumplir, lo va a hacer. Pero no da un sentido, no da una imagen de orden de tu parte y además genera preocupación y como pasa cuando tú tienes que reprogramar una deuda, sí te lo pueden reprogramar y si hay COVID con mayor razón y tal, pero cuando hay reprogramaciones en condiciones normales te van castigando la categoría y cuando te castigan la categoría significa para el banco mayor riesgo y cuando significa mayor riesgo significa que te suben la tasa de interés, golpea tu flujo. Mucho cuidado eso, ¿no? Entonces, primero estimar cuánto necesito. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar una contratación al menos de la secretaria y el primer mes no voy a vender nada. O sea, ese mes es el pago de la secretaria, el pago de electricidad, teléfono, los celulares, ¿cómo se llama? La oficina, tal. Todo eso es por adelantado, ¿no? Entonces necesito eso. ¿Cuántos son? 6.000, perfecto. ¿Cómo lo voy a conseguir? Como dijimos, puede ser el banco, puede ser alguien que te preste, puede ser tú, ¿no? Entonces, la mayor parte de los emprendimientos que nacen en el mercado se dan básicamente porque alguien del entorno familiar directo es el que te presta la plata para hacerlo. Eso es como suele arrancar un emprendimiento. Lo hago y mi viejo me pone pues la platita, ¿no? Y lo hago y mi viejo me ha ido dando un capital de a pocos en mi ahorro, en realidad me lo dio mi viejo, pero ahí lo tengo para ese fin, ¿no? Y hay un 25% que sí busca el apalancamiento financiero de la banca, que duele un poco al principio porque estamos en Austria, pues no es que quiere apoyar al pequeño emprendedor, ¿no? Te pide garantías y si no hay garantía no te presta. Quiere cuidar de que no prestarte plata y después no le puedas pagar. Pero por eso la mayoría apela, digamos, a recursos cercanos. Digamos, pago debes hacer antes de arrancar las actividades que te van a darle el ingreso y el dinero para operar tu negocio hasta que los ingresos cubran los gastos. Entonces, al principio, si yo digo, voy a producir esa fresa congelada para exportarla a España, comprar la primera materia prima, el primer lote de materia prima, el primer servicio de transformación de producto, la bolsa plástica, la caja de cartón corrugado, tal, todo eso para la primera operación seguramente lo tengo que invertir antes de que me venga el primer ingreso, porque obviamente me va a venir el primer ingreso cuando eso que estoy produciendo lo venda, ¿no? Ahí comienza a entrar la plata al negocio, obvio, ¿no? Y también hay licencia de funcionamiento, o sea, tienes una pequeña plantita o una pequeña panadería y tal, necesitas tramitar tu licencia para poder operar. Si has tenido que comprar esa máquina para hacer tu pan, también esa inversión es inicial. El alquiler, a veces en el alquiler no solamente pagas el mes que corresponde, sino te piden una garantía por anticipado. Y lo que significa las compras de los primeros materias primas, insumos, que es la inversión de arranque, ¿no? Entonces, la experiencia de quienes emprendieron un negocio nos dice que hay que estar preparado para no tener ganancias durante los primeros meses. Eso es absolutamente normal. Pueden haber casos donde estás teniendo una operación de un rubro con un margen además súper bueno, porque es un producto medio exclusivo y tienes la suerte de poder producirlo tú y tal, y de repente eso te permite una recuperación rápida. Pero lo usual no es eso. Lo usual es que tengas 1, 2, 3 meses donde todavía estás metiendo plata y recién comienzas a cobrar un poquito, ¿no? Entonces, puedas a pensar, si yo
se tratará de un producto congelado y lo embarque a Europa, el buque de acá hasta España, Bilbao, me demora 21 días. Y de ahí, el cliente probablemente, no digo que todo siempre sea así, depende de cómo hayas cerrado la operación, puede testear el producto en un supermercado y de repente acordó contigo que te paga 20 días después de haber recibido la mercadería. Sube a 21 a 20, son 40 y tantos días antes de que te venga el primer pago. Y en esos 40 y tantos, para empezar, ya pasó un mes, por lo tanto ya pagaste el alquiler, por lo tanto ya pagaste teléfono, ya pagaste luz, electricidad, la secretaria, tal y tal, ¿no? Más lo que has pagado por la materia prima, tal. Recién te viene al mes y medio, recién comienzas y de repente eso que te viene no cubre todo. Y recién cuando comienzas a embarcar con mayor regularidad, el mes 3, el mes 4, el mes 5, ya incluso comienzas a pagar ese capital de arranque que te prestó tu hermano o tu viejo y ya comienzas a vivir del propio flujo de tus ingresos. Con la plata que entra, pagas, vuelves a cobrar y te va quedando encima un beneficio en el medio que lo va reservando para futuras inversiones, para repartición de utilidades o lo que decida la empresa, ¿no? Calcular cuánto dinero varía, ¿no? O sea, tienes que estimar cuántos son esos gastos preoperativos y cuál es el capital de trabajo. Los preoperativos, lo que vamos a decir, si es un alquiler, si es para una secretaria, etcétera, etcétera. Y el capital de trabajo es la platita que necesitas para la compra de materia prima, los insumos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fácil de estimar, pero hay que hacerlo y hay que mirar esos preoperativos que no se te escape nada. Maquinaria, equipo, licencias. Acuérdense que si uno opera sin las licencias correspondientes, te va a caer una inspección de todas maneras. Si no estás respetando algún tema laboral, por más que tengas un solo empleado que es la secretaria, te puede caer un SUNAFIL y puede ser un problema. Si no estás al día con tus pagos de impuestos, te puede caer una SUNAT. Si no estás cumpliendo con licencia municipal, te va a caer la municipalidad. Entonces, no omitan ningún costo porque se puede traducir en un costo mayor más adelante. Entonces, estos gastos preoperativos hay que calcularlos con cuidado, ¿no? Y el capital de trabajo también, o sea, ¿cuánto necesito de materia prima? Y no es que, el contenedor tiene capacidad para 8 toneladas de producto, entonces compro 8 toneladas de fresa. No, pues, esa fresa la vas a comprar, le vas a quitar el pedúnculo, la vas a seleccionar, clasificar, alguna va a estar chancada, molida, tal y tal, y tienes una merma de 30%. Entonces calcula que lo que estás comprando tiene que ser 1.3 de lo que te permite cubrir, porque tienes 30% de merma en el proceso. Es más, deberías tener un cachito más para preferible estoquearte con alguito, ¿no? De calcular con mucho cuidado ese capital de arranque que involucra lo preoperativo y el capital de trabajo para poder arrancar con las operaciones y comenzar a darle movimiento, ¿no? Y para financiar el negocio, si tienes la suerte de tener la platita porque la ahorraste, porque querías apostar todo a tu proyecto, ya armaste tu proyecto acá en la Universidad de Zipán, ya tienes estuviste esperando ese momento, tenías tu platita que la has ido ahorrando de a pocos para poder hacerlo. Bacán, en buena hora. Si te puede prestar tu viejo, tu hermano, algún familiar, perfecto. Si tienes que pedirle a una institución financiera la parte que no tienes, contémplalo y mira en qué condiciones se expresa, que eso lo vamos a ver luego, ¿no? Y en algunos casos, bueno, si tienes la suerte de que tienes algún donante, puede pasar, ¿no? O sea, que puede ser no un préstamo de tu viejo, sino un regalo de tu viejo, que tu viejo te diga, oye, mira, sé que estás en tu proyecto y tu proyecto supone $8,000 de arranque. Esa platita es parte de mis ahorros, de mi jubilación, de lo que fuera, y lo pongo apostando por ti. Sácate la mugre, no me defraudes, no me lo tienes que devolver, el compromiso contigo mismo. Ahí tienes 8 lucas, ¿no? Y con eso juegas, ¿no? Y hay padres que han hecho eso y el negocio ha crecido y hoy día es una empresa que está operando, ¿no? Entonces, esa posibilidad evidentemente también existe. Ojalá existiera con más frecuencia, pero es común el tema de préstamos familiares y tal, pero manejen eso con cuidado. Les digo, doble cuidado, doble check. Es decir, si tengo cuidado cuando pongo mi plata, y obviamente debo tener cuidado porque ahí están mis ahorros, ahí está mi esfuerzo, y tal, no me da la gana perder mi platita que me ha costado bastante juntarla, tengan esa o más responsabilidad si la plata es un tercero, ¿no? Porque les digo eso porque pierdes la amistad o tienes un tema familiar ahí, te lo prestó tu cuñado, no le pagaste en la siguiente reunión familiar, te vas a ver después de un par de
chelitas, ¿cómo te lo van a sacar en cara, no? Pero tengan mucho cuidado con la responsabilidad que significa el apelar a préstamos, con cualquiera, familiar, amigo, el banco o quien fuera. Hay que honrar esos compromisos, ¿no? Y en el caso de las instituciones financieras, siempre contemplen alternativas. A que yo tenga un pata en el BCP que especial, que te dé la mejor tasa que tiene, lee, averigua también el Scotiabank, averigua en una cooperativa o una caja de ahorros. Todas las opciones, contempla. No te compres lo que te dice la gente. Ah, no, esos 3 bancos, la cooperativa no te sirve porque no sé qué. Averígualo. Preferible que pierdas una mañana y que hiciste un ejercicio y de repente validaste lo que te dijeron tus patas, o de repente dijiste no, de repente mi pata está con información antigua, pero esa cooperativa ya está supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, así que lo que me dijo que es riesgoso no es riesgoso, y encima la tasa es mejor que la banca, y me dan mejores condiciones, y me han puesto un periodo de gracia que no me da ningún banco. Entonces chequeen, siempre opciones, alternativas, tasas, y siempre que te lo traduzcan a números, a cuotas, a cuánto voy a tener que pagar para que no haya ningún gasto oculto. Los bancos y las instituciones financieras en general son campeonas para eso, ¿no? Y siempre tienen que tener un flujo de caja personal que debería uno contemplarlo básicamente para cosas urgentes que pueden aparecer en cualquier momento y que no va a aparecer una necesidad de algo. Oye, tenemos que comprar no sé, tinta y papel para la computadora. No hay plata, no tenemos en caja ni un sol. Y no se puede. O alguien tiene que meterse la mano al bolsillo para hacerlo y después se le devuelve. No es la mejor figura. Preferir es contemplar a priori un estimado de un flujo de caja para ese fin, para gastos menores que se pueden requerir para cualquier cosa. Y obviamente hay que estimarlo, ¿no? ¿Dónde puede ocurrir esto? ¿Qué cosa puede fallar? El papel, la tinta, tal o cual cosa. O sea, hay que preparar algo y hay que hacer un pago inmediato. Y solamente son 200 soles, pero no tengo ni un sol en caja para manejo de liquidez inmediata, ¿no? En el caso de la institución financiera, es usual que te pidan garantías, es lo normal. No estamos en el hemisferio norte, donde a veces contra tu proyecto viene la platita. Acá no es usual que eso suceda, te lo dan contra alguna garantía, y por lo general no te prestan el 100%. Entonces tienes que tener siempre un margen que tú aportas, que además es una señal para el banco que tú estás comprometido con la operación. Y por eso tú pones una parte y le pides al banco otra parte, ¿no? Entonces, acá, digamos, simplemente los cuadritos para que el ejercicio que hagan con su propio producto, con su propio servicio, lo puedan acoger ahí. Y ojo que hay en el país varias iniciativas de apoyo a emprendedores, varias. El Ministerio de Trabajo tiene algunas. El Ministerio de la Producción, sin duda. El programa Startup Perú tiene recursos de cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y es para ayudar a negocios nacientes, a emprendimientos nuevos, a startups, ¿no? Entonces ahí tienes una mirada. El programa Innovate, yo he sido jurado, bueno, soy viceministro, por lo tanto teníamos este programa a cargo, y está de Innovate y está el Startup Perú, que son básicamente para impulsar iniciativas nuevas. Obviamente hay un jurado y tienes que tener algunos indicadores, por ejemplo, el que tengas componente tecnológico es una señal positiva. Evidentemente se trata de un proyecto nuevo, pero alguna idea de innovación, algún elemento diferenciador deberá tener. O sea, no es que me diga, sí, voy a poner un carrito sanguchero para poner a la puerta de la esquina, y porque hay un montón de flujo. Bueno, está bien, pero no creo que te ganes un proyecto, un financiamiento de Innovate o Startup Perú por un carrito sanguchero, por más que tengas una estimación de mercado buena y por más que el negocio de plata, ¿no? Ahí te van a decir, anda a un banco o algo, pero de innovador no tienes mucho, ¿no? Pero hay varias cosas que sí son innovadoras que han funcionado ahí. Les comenté la vez pasada, este tema de Gary Urteaga de Cine Papaya, el tema del vodka peruano, por mencionar algunos ejemplos que han ganado el programa Innovate también, ¿no? Y el Ministerio de la Producción tiene estos programas también. Hay una gran dirección que es la Dirección de Desarrollo Empresarial, y dentro de la Dirección de Desarrollo Empresarial tienes el desarrollo de clústeres y el desarrollo del programa de proveedores. ¿Qué son el programa de proveedores? Subcontratación. O sea, hay grandes empresas que subcontratan a pequeñas para que sean los suministradores de partes y piezas. Porque tú puedes ser una empresa que crece vendiéndole a una empresa grande. La grande despega y te arrastra.
monstruo. Entonces les digo esto para que también entiendan cuando se habla de castigar a la empresa grande como si el empresario fuera un delincuente. Si hay empresas que roban o que son corruptas, que se les sancione, pero no puedes decir que las empresas son eso. Y si castigas a la gran empresa, estás castigando a la pequeña por justamente ser en muchos casos parte de la cadena de proveedores. Y este tema de cadena de proveedores lo maneja bastante bien un equipo del Ministerio de la Producción, ¿no? Hay fuentes de financiamiento, hay incubadoras que desarrollan varias universidades, por ejemplo, en el país, que tienen recursos para ese fin, para capital semilla, para desarrollo de iniciativas innovadoras. Hay concursos, son fondos concursables, algunos del Estado, algunos de universidades, algunos de fondos de cooperación internacional, y hay bastantes instituciones que se han ido sumando. Antes ni siquiera se podía hablar de un ecosistema. Hoy día tienes muchos, o sea, el Estado, y los han visto ahí, Innova, Batesara Perú, las universidades, la Pacífico tiene, por ejemplo, un incubador de negocio, la San Ignacio Loyola, varias escuelas están desarrollando ese tipo de iniciativas, y tienes también organismos de cooperación internacional como el BID, como la GIZ Alemania, como NUDI, que también asignan recursos para ese fin. Hay un montón de puertas, ahí están una relación de instituciones, concursos, fondos concursables que existen en el mercado, ¿no? Entonces, uno tiene que identificar las posibilidades de financiamiento, que siempre suele ser un punto crítico, y chambear en buscar el contacto correcto, programar la visita y siempre compararlo. Por más que te dé una muy buena impresión la primera institución financiera que visitaste, visita una segunda, una tercera. Nunca tomes una decisión sobre la base de uno. Entonces, y tengan mucho cuidado en el tema de la solicitud del préstamo. O sea, como se los he dicho en alguna oportunidad, hay una frase gringa que es muy válida, que no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Entonces, das un sentido de formalidad. Si tú solicitas formalmente una cita, te la dan. Por supuesto, te apareces con absoluta puntualidad. Te preparas, así como ellos te miran, tú también puedes mirarlos. Es decir, entra a la página de ese banco, averigua qué línea de financiamiento tienen. De repente la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, le ha puesto plata para emprendimiento. Entonces, es una buena señal que en la entrevista, yo soy el sectorista del banco, te recibo y te doy un montón de información de las líneas que a mí me conviene venderte. Y tú me dices, oye, me parece súper interesante, Juan Carlos, pero ojo, he estado leyendo que la CAF, la Corporación Andina de Fomento, les ha puesto a ustedes $500,000 para apoyar emprendimientos, justamente en la línea en la que yo estoy. Me interesaría saber en qué condiciones se dan esas. Lo sientas al pata, porque el pata te está vendiendo otros productos financieros porque va a ganar más plata el banco, pero esta que viene la CAF llega más baratita para ti. El banco no gana mucho, pero tú sí pues. Y si no has leído, si no te has metido a la página y tal, no le vas a hacer esa pregunta. Y él probablemente no te lo va a contar tampoco, ¿no? El plan de trabajo, el plan de negocios, tenlo con algunas copias. Hoy día, por supuesto, que es mucho digital y le vas a dejar el tema por vía digital o se lo mandas de esa manera, pero si tienes un impreso, que siempre es una buena carta de presentación, ten 3 copias, 4 copias, para que puedan entregarlo a las personas que acompañan esa reunión. Pero la puntualidad ya lo mencioné y es algo que tienen que manejar con mucho cuidado. Yo he tenido gente crack que me venía con manga cero y con un ancla acá tatuada y tal, y con el recontra despeinado, pero los estilos a mí ni me preocupan ni me asustan, pero les digo en general y sobre todo en la banca, que es una estructura bien formalita, sí importa la formalidad. No te digo que te pongas una corbata, pero de repente sí un saquito y una camisa y no un polo pues con manga cero, ¿no? Entonces, puede parecer detalles, pero siempre eso genera un tema de primera impresión que puede ser importante para fines de un contacto con la institución financiera. No tienes que dar una impresión de formalidad y además de capacidad y conocimiento de tu proyecto, obviamente, para sustentarlo, ¿no? Miren el préstamo, en qué condiciones se lo dan, en términos de tasa, en términos de plazo, en términos de periodo de gracia. Pregunten, comparen, como siempre. Acá son simplemente ejemplos bastante simples los que se ponen acá, pero revísenlos porque es un ejercicio que les permite, a partir de eso,
colocar la data que ustedes tienen que poner, es la data propia del proyecto y el servicio que ustedes han elegido, sea de importación, sea de venta local, sea de exportación. Entonces, esos ejercicios numéricos que son bastante simples son básicamente para que tengan la pauta a la hora de incorporarle la data de los proyectos ya concretos que ustedes están trabajando, ¿no? Revisen siempre con mucho detenimiento lo que significa el tema del financiamiento de la operación y mirar qué pasaría si. O sea, cuando tienes la información cargada, a veces es fácil simular. ¿Qué pasaría con el negocio si la tasa de interés me la suben en tanto? ¿Qué pasaría con el negocio si tengo un retraso en mi pago y por lo tanto tengo una penalidad por parte del banco? ¿En cuánto afecta la rentabilidad de mi negocio? Ese tipo de ejercicios, hacerlos es bien